Doctora Gloria Siria Valdés, ella es investigadora del Colegio de Sonora y es especialista en temas de migración, de infancia, y le entiende muy bien a todo esto que está pasando, a la inminente llegada de centroamericanos, bueno, pues sí, de hondureños al estado, que será, pues no sé, a lo mejor en un mes, en 15 días, en 2 meses. Gloria Siria, ¿por dónde empezamos? Primero te pregunto, ¿qué opinas de lo que dijo la gobernadora y lo que dice la alcaldesa? Eh, Efectivamente, Luis Alberto, no estamos preparados ni para recibir a nuestros propios compatriotas migrantes retornados, mucho menos estamos preparados para recibir a una de tantos cientos y cientos de hermanos centroamericanos. Ello es muy cierto. Sin embargo, es precisamente estos desafíos los que nos hacen crecer en términos del diseño de una política migratoria ausente, ¿verdad? Y que nosotros debemos estar preparados para ofrecer al migrante en tránsito, al migrante todas las posibilidades que tiene este país y este estado para resguardar su dignidad y el respeto. Eso es sin duda algo que tenemos que hacer. Es decir, yo invito a tener una mirada menos dirigida a la seguridad y a la militarización y a los estereotipos que prevalecen en la sociedad, a una mirada más humanitaria, más digna. He exhortado a las autoridades locales, municipales, estatales, que así como nos preparamos para recibir alguna eventualidad del clima, nos preparemos para recibir algo que ya tenemos aquí y no podemos voltear la mirada. La próxima llegada quizás de cientos y cientos de estos integrantes de la caravana que se puedan redirigir por nuestro estado. Pudiera ser, porque ciertamente, como dices, a ver, a los retornados, a los que vienen de regreso, pues no hemos tenido la capacidad, la infraestructura, la política pública en la frontera. ¿A eso te refieres, para recibirlos? A eso me refiero, y no solamente en las ciudades fronterizas hermanas, sino en los municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, etcétera, que no colindan directamente con la frontera estadounidense. Estamos hablando de que a la fecha, Luis Alberto, no sabemos dónde están, quiénes son, cuántos son. Los que regresan, ¿verdad?, por la frontera. Los que regresan a Sonora, ¿verdad? Y que tienen sus raíces originarias en Sonora. No sabemos. No sabemos si, por ejemplo, si todos los niños están en la escuela, si los niños desertaron la escuela, si se movieron a otro municipio, si llegaron a otro estado fronterizo, etcétera, etcétera. Tenemos que avanzar en ello, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos que avanzar en metodologías para contabilizar y conocer dónde están nuestros connacionales y especialmente los que tienen redes sociales y familiares aquí en el estado de Sonora, que regresan precisamente a nuestro estado por ello, ¿verdad? Entonces, ciertamente concuerdo con la gobernadora, no estamos preparados, ¿verdad? Entonces tenemos que elaborar estrategias para estar preparados a lo inminente, no podemos voltearle la mirada. En Tamaulipas, por ejemplo, hoy escuchaba las noticias muy temprano, ya se están preparando, ¿verdad? Adecuando lugares para albergues, convocando a todos los integrantes de la sociedad civil que organiza desayunos, que da albergues, que proporciona alimentos, etcétera, a los migrantes. Esto no es nuevo, Luis Alberto. Ahorita estamos viendo una caravana porque se ha visibilizado como estrategia para las eventualidades del crimen organizado y para hacerse más presente y evitar violaciones a sus derechos. Sin embargo, el flujo migratorio de centroamericanos en tránsito por México viene desde 1980. Anualmente hay 500,000 migrantes centroamericanos que transitan por nuestro país, 1,000 al día. ¿Sí? De una manera más silenciosa, más sigilosa, etcétera. Entonces, esto, lo que está pasando es una muestra de una política migratoria de tránsito y de retorno inexistente, ¿verdad? Que no es solamente en el gobierno del señor Enrique Peña Nieto, sino que data de los gobiernos anteriores. Es hora de poner
mucho esfuerzo en una elaboración de una política migratoria de tránsito y de retorno. Entonces, aquí estamos con la problemática. Esto, Luis Alberto, no solamente atañe a los países de Centroamérica, México y Estados Unidos. Esto es una situación a nivel internacional donde se deben de unir fuerzas, sí, de una manera transversal y interinstitucional y multidisciplinaria, porque no podemos hacer las cosas solas. Tu servidor estuvo en Honduras hace un mes, Luis Alberto, especialmente en San Pedro Sula, donde salió la caravana el pasado 13 de octubre. Los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, me invitaron porque desean replicar el seminario Niñez Migrante Honduras. De hecho, ya lo abrimos hace un mes en Honduras, precisamente por eso, porque prevenían que se avecinara esta situación ante la crisis económica, política y social que vive Honduras. Pudimos observar pobreza, pudimos observar... ¿Mande? Estuve en septiembre, a finales de septiembre, Luis Alberto, en San Pedro Sula. ¿Qué observaste ahí, dices? Observamos mucha pobreza, mucha marginación, mucho miedo, mucho deseo de los colegas, profesores investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, de investigar y de incidir en su pueblo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se trabaje. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil y eclesiástica donde tuvimos conservatorios y que desean extender este mensaje de la situación que se está viviendo en Honduras. También tuvimos la oportunidad de visitar una preparatoria en una colonia marginal a las afueras de San Pedro Sula, donde entrevistamos a 6 menores de edad que habían sido repatriados, 3 de ellos en México, fueron repatriados desde México y otros 3 en la frontera en su intento de cruzar, menores migrantes hondureños no acompañados. Platicamos con ellos y nos decían de que su necesidad de salirse del país es debido a la pobreza, debido al miedo que tienen sus padres de que sean agarrados por las maras salvatruchas y que se vuelvan parte de este crimen organizado que hay también en Honduras. Entonces el contexto es muy amplio, Luis Alberto. Yo creo que tenemos que contextualizar esto de una manera política, social, cultural, de qué manera Estados Unidos está inmerso y ha contribuido a esta situación que se vive en Centroamérica, de qué manera nosotros como sociedad. Lo lamentable ahorita en este momento es que nosotros como mexicanos nos estemos expresando de esta manera racista, xenofóbica, discriminatoria, como se expresan los estadounidenses de los migrantes latinoamericanos. Eso es lo lamentable, esto es lo que está saliendo, ¿verdad? Exacto, el Donald Trump que llevamos dentro, ¿no? Es decir, a ver, pero ¿cómo pudiéramos hacerle entonces? Eso es lo lamentable, esa xenofobia, ese racismo de que no podemos, pero entonces, ¿cómo debiéramos empezar? Gloria Silvia Valdés, porque por una parte hay autoridades que parten de la realidad, como dices, Claudia Palovich tiene razón, pero por otra parte no se puede cerrar también, dices, tenemos que tener una mirada más digna, menos militarizada, como me dices, entonces más sensible. Entonces, que tú como especialista en migración y que has vivido esos éxodos y que tienes ahí esos datos duros de los éxodos de los 80s, de lo que pasa también en los retornos, ¿qué se puede hacer entonces en este contexto? Sí, mira, yo he comentado con anterioridad, Luis Alberto, que tenemos todo, empezando aquí por lo local, tenemos todo aquí en Sonora para un diseño de una política migratoria de retorno, incluir el concepto, por ejemplo, de retorno y tránsito en nuestra ley estatal. ¿Sí? A la mano de ello, diseñar programas de recepción transversales en lo educativo, laboral y de salud para el migrante de retorno, por ejemplo. ¿Sí? Eso a nivel estatal. Yo creo que Sonora puede poner el ejemplo en esos aspectos y no lo tenemos. También debemos de ser congruentes con lo que tenemos ya. En el 2014 se aprobó una ley para niños, niñas y adolescentes americanos, donde se establece la no detención de esos menores de edad en centros de detención, ¿verdad? Por su actividad de tránsito por nuestro país. Eso no se está haciendo.
El gobierno del señor Peña Nieto ha deportado casi 900,000 migrantes de Centroamérica hacia sus países de origen, sin prever o sin reconocer o sin importarle que muchos de ellos pudieran tener el beneficio del asilo o del refugio, y muchos de ellos, 120 y tantos mil niños y 130 y tantos mil niñas con posibilidad de tener refugio aquí en México por la situación por la que vienen huyendo. Entonces, no estamos siendo congruentes con lo que se establece como ley y con lo que se practica en el día a día cotidiano. La doctora Sally Valladares del Observatorio Internacional de las Migraciones en Honduras, por ejemplo, comenta que el uno que enfrentan los hondureños es el mexicano, que el 65% de las mujeres hondureñas han reportado algún tipo de abuso verbal o físico de parte de las autoridades del Instituto Nacional de la Migración o de la policía, ya sea estatal o federal, en su tránsito por México. Entonces, sí necesitamos establecer una política migratoria de tránsito holística, integral, sí, que trate con respeto y dignidad a las personas que transitan, en especial a los grupos más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. Y de esa manera podemos trabajar. También debemos de trabajar en apoyar a minimizar al máximo los estereotipos hacia esta población migrante. No debemos caer en el juego de que son causantes de inseguridad. No debemos caer en el juego que son delincuentes y no debemos caer en el juego que son irresponsables. Y esto, los medios masivos de comunicación y los medios escritos o de internet tienen mucha tarea por hacer, Luis Alberto. Déjame decirte que la semana pasada, el 18 o 19 de octubre, en el noticiero de Carmen Aristegui, donde yo estoy muy complacida que haya vuelto al aire, hizo un enlace ella con una reportera de Guatemala para conocer cómo iba la caravana, y esta reportera entrevistó a una señora con su hijo en brazos, ¿verdad? Y le preguntó cuáles eran las razones por venir en esta caravana y cuáles las razones por arriesgar la vida de su hijo. De esta manera estamos contribuyendo nosotros a dar juicios de valor. Nosotros no somos quien debemos decir si estamos arriesgando o estamos arriesgando la vida de esos niños. Solamente la persona que vive lo que está viviendo en Centroamérica toma sus determinaciones. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo exhorto a los medios de comunicación ser cuidadosos con el tratamiento que se le está dando. Y recuérdate que soy comunicóloga, Luis Alberto, entonces estoy muy pendiente de esta situación. Nosotros también, de hecho, ayer dimos ese enfoque también, el origen, es decir, por qué ocurrió. Hay un estado de alerta en Honduras, es decir, es un éxodo justificado prácticamente. Aunque no lo vivimos, Luis Alberto, cuando estuvimos allá. Además, ¿verdad? Estuvimos hasta las 6 de la tarde adentro, ya no salía, tu servidora ya no salía afuera, sí. En cualquier edificio había un militar afuera con su arma. Entonces sí se está viviendo una situación difícil. El 60.9% según el Banco Mundial vive en pobreza. Hay algunas organizaciones que estiman que es mucho más. 1 de cada 5 habitantes en Honduras vive en extrema pobreza y el salario diario es $1.90. Pues tú dirás, ¿verdad? Exacto, a ver, ¿y cómo somos? Ya le hemos platicado también contigo mucho, tú sabes, colaboras aquí con nosotros. ¿Somos xenófobos o racistas por naturaleza o le tenemos miedo o no hemos sido educados para ser sensibles y humanitarios, Gloria Siria? Sí, mira, el primer punto, si xenófobos naturaleza, la verdad, esa es un punto de vista, es una teoría darwinista y pasada de moda. Por supuesto que no hay nada natural en tener una mente discriminatoria o xenófobo, etcétera. No, para nada. No nacimos así, Luis Alberto. Hay que también terminar con ese tipo de creencias estereotipadas. El ser así es de crianza
es lo que vemos en casa, es lo que oímos de nuestros padres, es lo que oímos en la escuela, es como nuestro sistema educativo a veces también está diseñado, es lo que oímos en las instituciones eclesiásticas, etcétera, etcétera, etcétera. No es por naturaleza divina, no traemos los genes, sino que es algo construido históricamente hablando. Sí, desde el comentario de la doñita o de la persona, ¿y qué tal la novia de tu hijo? Prietita pero buena gente. Sí, a mí personalmente me pasó, Luis Alberto. Por eso te digo, cuando nace mi hijo mayor, la mamá del papá de mis hijos comentaba que creía que iba a ser güerito para mejorar la raza, ¿verdad? Porque los abuelos del papá de mis hijos son rubios, ¿no? El abuelito. Entonces, desde esos comentarios a veces inofensivos, a veces trillados, a veces hasta simpáticos, ¿verdad? Estamos recreando un discurso de esa naturaleza. Si es que nada es por naturaleza divina, ni lo traemos en los genes. Ese es mi punto de vista. Entonces, el racismo también se ha ido construyendo. Se ha ido construyendo históricamente y hay especialistas al respecto. ¿Cómo salimos de eso? Porque ayer hablábamos también, por ejemplo, mi esposa y yo decíamos, a ver, pues la gente va a llegar. Se le puede, hay que ser hospitalarios. Yo veo mucho mundo quejándose y otros no, pero yo no veo a nadie que ya traiga ideas de que, a ver, el que llegue, pues hay que emplearlo, trabajos temporales, o organizarnos como familias, por ejemplo, y emplearlos, apoyarlos, no sé, ¿se tendrá que hacer algo? Sí, mira, Luis Alberto, yo comentaba la semana pasada que la mandataria estatal, es mi opinión personal, debería de exhortar a toda la comunidad, a todas las instituciones, a todos los organismos para estar preparados con un plan de esta naturaleza. Me refiero a las organizaciones no gubernamentales locales, que hay muchas, ¿verdad? A los comedores locales, a los albergues que existen en la ciudad, a la policía municipal, estatal, federal, al C4, etcétera, para reunirlos para organizar un plan relacionado con esta caravana. Habilitar los espacios necesarios de centros como el estadio de béisbol o etcétera, ¿verdad? Para, en caso de que pernocten en esta ciudad por días, pues para poderlos estudiar. Es lo que podemos hacer. También, ¿por qué no? Ver las posibilidades que si van a quedarse asentados temporalmente en esta ciudad, en capital, ¿verdad? Ver la posibilidad de regularizar su situación en términos del Instituto Nacional de Migración y ver de qué manera se pudiera hacer. No sabemos, ¿verdad? Sin embargo, Luis Alberto, se debe de organizar un programa emergente ya desde ahorita. Sí. Así es. Por supuesto que sí. Yo ya lo dije la semana pasada, a ella le toca como se está haciendo en Tamaulipas, ¿verdad? Nosotros, Luis Alberto, somos un estado donde hay, ya lo vimos abril y mayo, mucha respuesta positiva por parte de la ciudadanía. Entonces, en ese balance de comentarios discriminatorios, xenofóbicos, racistas, etcétera, sale en la balanza, se inclina hacia lo positivo, Luis Alberto. Hay más gente que le interesa apoyar, ir a echar un taco, un galón de leche, una garrafa de fruta fresca, etcétera. Eso lo vi personalmente en Tijuana, en la Garita del Chaparral, en la caravana de abril, el 30 de abril estuvimos allá, estuvimos viendo cómo llegaban cientos y cientos de personas a proveer alimento a las familias, cobijas, ropas, etcétera. Me conmovió mucho un letrero que lo sostenían 3 jovencitas universitarias que decían: hoy es mi cumpleaños, voy a festejarlo contigo, llevando comida, Luis Alberto. Sí, entonces eso es muy bueno, pero tiene que estar organizado, Luis Alberto. Sí, ¿y quién es nuestra máxima autoridad? Nuestra gobernadora. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Gloricila Valdés, interesante todo lo que hemos hablado y te pido mantenernos en contacto porque este tema va a dar para mucho, Gloricilia. Muchas gracias. Claro que sí, a la orden y gracias por invitarme. Igualmente, corte y vuelvo con Eunice Rendón, la doctora Eunice Rendón, coordinadora nacional de Agenda Migrante. Muchísimos comentarios de la audiencia, hemos generado la conversación desde temprano. ¿Qué opina usted? ¿Qué debemos hacer? Y sí, más humanismo, ¿no cree usted? Volvemos con este tema aquí.
manifiesta